Queremos orar, Señor, que tu gracia, tu bendición sea conjuntamente con tu palabra. Necesitamos que hables a nuestro corazón. Lo necesitamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 1. Y vamos a leer unos versículos y tratar de avanzar lo máximo que podamos, que el tiempo se nos ha ido. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, y leemos versículo número 9. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Leemos y dice la Escritura: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amén. Es difícil salir del personaje llamado Juan el Bautista. Por lo menos para mí se me hace difícil salir de este personaje Juan el Bautista, porque fue un personaje extraordinario. Y claro, y enfocarnos en el mayor, que es el Hijo de Dios. Pero quisiera decir quizás las últimas palabras con respecto a este hombre de Dios extraordinario llamado Juan el Bautista. Él había dejado la vida cómoda de Jerusalén y se fue a vivir al desierto, buscando quizás o simbolizando, porque la vida de Juan el Bautista es toda un símbolo. En realidad lo que él era, como él vestía, lo que él hablaba, él era el mensaje vivido, como los profetas de antaño que no vivían de manera, o no enseñaban de manera así teórica de un maestro hacia el alumno, sino que ellos, la revelación de Dios que ellos tenían, pues la encarnaban, y la encarnaban de muchas maneras. Y en el caso de Juan era la encarnación misma del mensaje que Dios quería darle al pueblo de Dios en ese momento. Su mensaje, su estilo de vida, su enseñanza, todo eso era el mensaje, un mensaje que le golpeaba a la generación religiosa de sus días, porque era un mensaje profético que siempre los profetas nunca han dejado dormir tranquilo a la gente. Los profetas nunca han dejado al pueblo de Dios que se duerma en sus laureles, que se duerma en la viña, sino que por eso es que Dios levantó profetas para despertar la conciencia del pueblo de Dios que se había dormido. Y como les digo, ese mensaje que traía Juan no era un mensaje escrito, sino que era un mensaje que él encarnaba. Siempre me ha golpeado esto, porque había un predicador que ya falleció. Él decía que nosotros no predicamos un mensaje, nosotros somos el mensaje, encarnamos el mensaje. Y en el caso de Juan era un hombre que encarnaba el mensaje que él daba al pueblo. Como le digo, no dejó la comodidad tranquila de Jerusalén y se va a vivir al desierto.
como simbolizando la idea de que, como quizás en Apocalipsis cuando habla de Sodoma y Gomorra y habla de Jerusalén, es decir, que está hablando de la ciudad de Jerusalén que se había pervertido. Y así como que Juan el Bautista sale de Jerusalén como si estuviera diciendo, este pueblo se ha corrompido de tal manera como se corrompió o como era Egipto, que hay que salir al desierto para encontrar una tierra nueva. Así como quizás Dios le dijo al pueblo de Israel, salgan de Egipto para que vayan a adorarme de verdad allá en el desierto, porque yo no estoy en Egipto. Dios nunca ha estado en Egipto, pero Israel se comportó como en Egipto, moralmente, en su idolatría y en la injusticia, tanto espiritual como social, que el mismo pueblo vivía, de tal manera que Juan como que simboliza ese salir de Jerusalén y encuentra, no sé, hermanos, quizás se encadena esto con tanta revelación bíblica que se va dando. ¿Se acuerdan que hablábamos la última ocasión? Y quizás Juan simboliza ese cristiano que nunca está en su tierra, ese cristiano que dice Pedro que es peregrino en esta tierra y que anda buscando una ciudad cuyo fundamento es Dios. Como que siempre Dios nos está llamando a salir del pueblo, a salir de la ciudad. En el Nuevo Testamento nos añade y nos dice salir del mundo, salir del mundo. Siempre tenemos el llamado de salir, de salir, no salir de la tierra, sino salir de hermanos, la manera en que el mundo está compuesto, o la manera en que vive la moralidad, en la manera en que vive la vida, que está en desacuerdo total con la revelación de Dios. Entonces lo que hace la Escritura es que constantemente nos llama a salir. Salgan, pueblo mío, salid del medio de ellos. Entonces como que Juan está, así como Abraham, que no buscaba, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Siempre el pueblo de Dios siempre está invitado a salir, a no acomodarse del sistema que, hermanos, lo que hace es estar en contra de los valores de Dios. Siempre está ese llamado a salir, y como que Juan no pudo pegar, no pudo colar, no pudo adaptarse a la manera muerta religiosa que Israel en ese momento estaba viviendo. Entonces no solo él presenta al verbo de Dios, sino que al mismo tiempo, hermanos, él en su vida, en esa área de salir, está mostrándonos que él no está de acuerdo con el sistema religioso que está en Jerusalén. Entonces él sale al desierto y vive en el desierto. Extraño para el judío de ese día, porque ¿por qué salir si hay una tierra? Dios nos dio una tierra. ¿Por qué salir si la tierra prometida ya la tenemos? Sin embargo, la tierra prometida, hermanos, estaba corrompida. Y después que Cristo se va 70 años más tarde, la Biblia dice, e incluso la historia, de que Israel definitivamente perdió la tierra. No se quedó en la tierra, se fue al mundo, se fue a los cuatro vientos, como dicen por allá, o a los 5 continentes, porque en realidad Dios lo que nos está diciendo, o le está enseñando con Juan aquí, es que este mundo no es nuestro mundo. Y Jesús le dice a Pilato, yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Él no se acomoda, ni el profeta Juan, ni el Hijo de Dios se acomodan al sistema que ofrece para que nosotros podamos amoldarnos a él, sino que siempre está y sigue estando el llamado a salir. El Hijo de Dios, cuando empieza su ministerio, igualmente dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que no está hablando de un reino de esta tierra, no está hablando de conquistar las naciones políticamente hablando, porque el reino de este mundo, la Biblia dice claramente que están bajo el dominio de Satanás y lo estarán hasta que Cristo regrese. Pero sino que el llamado es a salir. Y Juan es lo que hizo. Juan sale y vive en el desierto.
condena de esa manera a los ricos de esos días que se habían enriquecido a costa de la religión. Condena a los ricos, condena a la casta religiosa que estaban muy tranquilos con el sistema o el statu quo porque les beneficiaba, hermanos, les bajaba la conciencia, le apagaba la conciencia a sus esfuerzos religiosos, pero al mismo tiempo estaban felices porque estaban ganando mucho dinero. Entonces, de ese sistema es que Juan sale, e incluso vamos más lejos que eso. Si usted lee Levítico capítulo 11, va a encontrar que el camello, hermanos, es un animal inmundo. Sin embargo, Juan también se viste de pelo de camello. Como que Juan igualmente con la misma vestidura que él tiene puesta, está como dándole un mensaje a la élite religiosa y le está diciendo sencillamente sus justicias, sus ropas que deben vestirse de santidad están sucias, no tienen santidad. Y es un gran desafío ponerse, hermano, pelo de camello cuando era en realidad condenado por la ley. Pero ese era el profeta, ese era el hombre de Dios, aquel que no se amolda a las cosas, ni a la religión, ni a ninguna iglesia, ni a ninguna denominación, sino que es un hombre que está en contacto con Dios, que sale del molde, que no se ajusta al gallinero, porque los cristianos se vuelven gallinas. No se ajusta a eso, sino que, como decía un hermano, él ruge como león, como el león de Judá ruge, porque nosotros no somos hermanos o gallinas, nosotros somos cachorros del león que es Jesucristo. Pero como que el pueblo de Dios se sale del llamado y como que se mete dentro de una especie de gallinero. Y ahí está esperando que un día Cristo venga. Sin embargo, Juan dice, si este lugar, si esta religión ha perdido el contacto con Dios, pues yo me voy mejor al desierto y vivo solo en el desierto. Mejor es solo que mal acompañado. Pero aún Juan en su misma vestidura está diciendo, así visten ustedes. Jesús lo va a decir de una manera más fuerte ya cuando empieza su ministerio en el Evangelio de Mateo. Dice, sepulcros blanqueados, que por fuera vestís cosas buenas, pero por dentro sois muerte. Pablo lo dice igualmente a los romanos cuando dice que nuestros pies corren para derramar sangre, que nuestra garganta son sepulcros y que nuestra lengua son veneno de áspides. Esa es la justicia humana. Ese es el esfuerzo humano de creer de que a Dios se le puede impresionar con cierto rito, cierto ritual. Se va a quejar Dios en el Antiguo Testamento y va a decirle al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está puesto en la ley divina, sino que está viviendo una apariencia. Pero siempre es así, queridos hermanos. Siempre debe haber un llamado profético, que Dios llame al pueblo de Dios a salir de su statu quo, es decir, a salir de la religión, porque, hermanos, hay un paso muy fino entre la religión y la comunión con Dios real. Es muy fino, uno muy fácilmente cae en la religiosidad y pierde la noción de Dios. Pablo dice, examinaos si estáis en la fe que salva. Porque nos vamos acostumbrando, este es el local donde yo vengo, aquí están los hermanos, cantamos los cánticos. Pero hermanos, eso no debe ser para nosotros, hermanos, no nos engañen esas cosas. El propio Israel fue engañado porque ellos decían, cuando Jeremías profetizaba y decía, ya viene el enemigo, ya viene Babilonia, ya vienen a destruir. Entonces dice que los sacerdotes decían, templo de Jehová es aquí, y golpeaban al profeta porque pensaban que el templo es un lugar que era sagrado, pero que dejó de ser sagrado. Incluso Ezequiel ve en visión cuando adentro se está adorando a otro Dios.
Entonces, como que, hermanos, tengamos cuidado con pegarnos con ciertas religiosidad, con yo escucho gente que dice, mi iglesia, este es mi obispo, este es mi pastor, esta es mi manera de ser, esto es mi esto, sin darse cuenta que ya quedaron solamente con la forma y el ritual, y simplemente lo que dice el apóstol, o como dice Santiago, o como dice Juan, perdón, en Apocalipsis, cuando dice que fue quitado el candelero de su lugar, y que aunque se hable de Dios y aunque se cante de Dios, Dios ya no está en el lugar. Tu candelero fue quitado. ¿Cómo es eso, Señor? Si te adoramos y te cantamos. He aquí estoy a la puerta y llamo. Porque dentro de esas iglesias el Señor no estaba adentro, estaba afuera golpeando para tratar de entrar. Ese es el problema, queridos hermanos, cuando nosotros nos acostumbramos a la religiosidad, cuando nos acostumbramos cuando nos vamos acostumbrando a ya no tener esa comunión real y viva con el Señor. Miren, yo le voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando ustedes regresan en el mes de agosto, fines de agosto, de vacaciones? ¿Cómo regresan? Espiritualmente en el piso. Los grupos familiares cuestan un mundo volverlo a empezar. ¿Por qué? Porque la gente cree que este lugar es un lugar donde está Dios. Ojalá que esté Dios. Pero la idea es de que la idea es que Juan dice, yo salgo y me voy al desierto, y estaba Dios con él en el desierto. No estaba dentro del esquema religioso de Israel, no estaba en el templo, no estaba adorando, no estaba ahí matando animales, estaba fuera del sistema o del esquema religioso que había sido prescrito por el mismo Moisés. Sin embargo, estaba muerto. Y estaba tan muerto que Jesús dice, aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo está la vida suya? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está la comunión viva con Dios? ¿Estás seguro que ahí está la comunión viva con Dios? Más allá del canto, más allá de venir aquí, más allá de conocer ciertas cosas en la Escritura, ¿cómo está nuestra vida, nuestra comunión con el Señor? ¿O simplemente nos hemos quedado con los aparatos religiosos, el candelero, el arca del pacto? Pero era tan inútil todo eso en el tiempo de Cristo que cuando Él muere, el templo se raja en dos pedazos. ¿Qué les parece? Nos da que reflexionar esto, ¿sí o no, hermanos? Y qué bueno que reflexionemos. Porque el hombre de Dios o el que trae la palabra, quien sea que la traiga, su responsabilidad no es venir aquí a hacer, espiritualmente hablando, hacer que la gente esté cómoda. No podemos estar cómodos en un mundo caído. El Señor no quiere que nosotros estemos cómodos. Yo sé, hermanos, que lo que yo estoy diciendo ahora en algunos sectores ya cuesta entender y aceptar, porque ya se vienen años predicando un falso evangelio. Entonces eso hace que nosotros difícilmente aceptemos lo que es la verdad. Pero yo le voy a decir más: Dios no nos llamó a ser felices. Él no nos ha llamado. Él nunca Él ha predicado. Él nunca, vea los evangelios, Él nunca predicó diciendo: el que a mí me sigue va a ser feliz. Habla de una paz interna, habla de que será reconciliado con el Padre, habla de una gloria eterna, incluso habla de que Él devolverá si perdemos algo por causa de su nombre. Pero la mayor parte de el mensaje de Cristo es igualmente a salir del mundo, a salir del estado, el estado donde la gente o espiritualmente se encuentra.
Un día apareció un predicador, pues hacía mucho tiempo que se predicaba ahí. Y un día aparece un predicador, los sugieres le abren la puerta, sube al púlpito. Y todo el mundo dijo, bueno, aquí hay un nuevo predicador, nos va a traer la palabra. Entonces este predicador se sacó el cinturón y empezó a darle latigazos en la cara a la gente. Entonces los mujeres le dijeron, ¿qué le pasa, señor? ¿Cómo que es posible? Esta gente es decente, esta gente está adorando a Dios. Los que no se daban cuenta es que el que andaba dando latigazos era el Hijo de Dios. O sea que estaba estaba el pueblo tan, hermanos, tan cómodo, pero cómodo en el pecado, que todo el mundo ahí estaba tranquilo hasta que viene el dueño del templo, porque él dice aquí uno mayor que el templo está en medio de vosotros. Y rompe todo eso y tira las mesas. ¿Se puede imaginar al Hijo de Dios tirando mesas, pateando a otros, dándole latigazos? Salgan de aquí, sinvergüenzas. Ustedes son unos sinvergüenzas. Ustedes son unos sinvergüenzas que andan viviendo una vida solapada. Salgan. Pa, pa, pa. Ese Cristo se ha olvidado ya no se habla de ese Cristo. Se habla del Cristo que tiene boca chiquita. Pero ese Cristo está aquí y sigue estando aquí. Y cuando van las multitudes tras de él, miles de personas vienen y lo siguen. El Señor pudiera haberse dado vuelta y dice, verdaderamente, gracias Padre porque tengo éxito. Oh, qué tremendo. Pero Jesús tampoco está satisfecho con las multitudes. Y él le dice, se da la vuelta para atrás y mira, el que no aborrece a su padre y a su madre por causa de mí, no es digno de mí. Pero ¿qué pasa? Jesús, tú nunca estás contento. Jesús, nunca estás satisfecho. Cuando hay poca gente te enojas, cuando hay mucha también te enojas. No se trata de mucha o de poca. Se trata de que si Dios realmente está haciendo un cambio en el corazón de la persona. Eso se trata. Pero eso es lo que representaba Juan el Bautista. Un cambio, una transición a la realidad de la vida espiritual, cercana de Dios, entregada a Dios, una configuración nueva en donde se adorará al Padre en espíritu y en verdad, donde no se adorará al Padre ni en ese monte ni en ese monte, sino donde quiera que se invoque su nombre, ahí estará Él. Es decir, que ya no está el Señor apegado a cierto lugar, Él está apegado a donde se le adore en espíritu y en verdad, donde se tema su nombre, ahí estará presente. Pero ya no está sujeto a templos, no está sujeto a todas esas cosas. Hermano, Dios es libre. Él no es esclavo de nadie. Así lo dice el Salmo, que él hermano, dice que voló por encima voló sobre los querubines. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos ahora. Salimos de una religión llamada católica y nos metimos a otra religión llamada evangélica. Salimos del cura que se llamaba Fernando al otro cura que se llama Abraham. Pero Juan era así. Este hombre era tremendo, hermano. Con este hombre no andaba con cuento aquí. Caramba, por eso es que le costó a sus discípulos, cuando él le decía a sus discípulos, ya no me sigan, él es el Mesías. Costaba soltar a ese hombre, porque ese hombre sí era un hombre auténtico. No era un hombre falso, era un hombre auténtico. Costaba soltar a ese hombre, y por eso le digo, cuesta salir de Juan el Bautista. Por supuesto que Jesús es mayor y traerá mayores cosas, lo iremos viendo. Pero aquí, de pasar de este gran hombre de Dios a un carpintero, y de Galilea,
Y como les dije la otra ocasión, ya en Efesios, en Hechos capítulo 19, todavía encontramos discípulos de Juan el Bautista que andaban ahí peleando, que ni siquiera sabían de qué bautismo era. Dicen, nosotros somos seguidores de Juan el Bautista. Porque fue un hombre auténtico. Su vida, su manera de vestir, todo hablaba de Dios. Eran portadores de verdaderos mensajes. Como Jeremías, cuando viene el Señor y le dice, hazte un yugo y póntelo encima. ¿Se imagina usted ponerse un yugo de animal encima y andar con ese en la ciudad? Se lo puso de verdad, para mostrar que caerían en manos de los babilonios, que así tendrían el yugo de ellos. Pero repito, hermanos, que nos quede claro, ese es el verdadero mensaje. Jesús, cuando empieza a predicar, Él no viene, siéntense ahí y le escriban ABCD, cómo se echa fuera demonios. Escriban, cuando el demonio grite ¡ah!, ustedes digan, en mi nombre fuera. Anótenlo. Él no enseñaba así. Él lo que hacía era, lo que yo hago, ustedes hagan. Y los discípulos miraban al Señor. Y el Señor no hablaba teoría número 4, teoría número 5, sino que Él andaba en el ardor, en el fuego, donde estaba la necesidad. Ahí estaba ese hombre llamado Cristo Jesús con sus discípulos. Y a veces a los discípulos les quedaba el guante grande y dice que viene bajando el Señor del monte y los encuentra abajo discutiendo con fariseos y con gente. Dice, ¿y qué pasa? Dice, es que no hemos podido, tus discípulos no han podido sacar a este demonio afuera. Y el Señor entonces se enoja y dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar, generación incrédula? ¡Ah! Algo así. El ¡ah! Es mío. Pero ¿hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganme para acá el hijo. Y el demonio lo sacude y todo. Y ellos quedan ahí mirando, los discípulos. Y entonces los sacude todo hasta que los saca fuera. Y luego en privado le dice, Señor, ¿y por qué no pudimos echar fuera al demonio? Y el Señor le explica, por esto y por esto. Entonces había una vivencia. Pero nosotros nos acostumbramos no a una vivencia. Nosotros nos acostumbramos a palabras, a ritos, a maneras de ser, a maneras, a una especie de religiosidad. Pero mire, yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vimos echar fuera demonios alguna vez en su vida usted? ¿Cuál fue la última vez que echó afuera un diablo de una persona? Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que oró por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizó a alguien? Se da cuenta que nos metemos en el molde religioso y pensamos que las cosas están bien y la conciencia se va apagando hasta que Dios tiene que despertar, porque Dios es misericordia. Y viene y nos dice, hey hijo, no te duermas, despierta. No, la vida cristiana no es una vida. Yo he visto gente aburrida, tienen cara de aburridos. Pero ¿cómo pueden estar aburridos? Hay cuánto diablo que hay que echar fuera. Cuánta gente que hay que libertar, cuánta gente hay que ayudar, cuánta gente hay que dar amor, a cuánta gente de que andan aburridos. No, que en la iglesia no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Si el mundo está pereciendo, ¿cómo que no hay nada que hacer? Pero no hay nada que hacer porque perciben la vida cristiana dentro de un local. Por eso Juan dijo, yo salgo de Jerusalén, no me quiero contaminar con esto, fuera de aquí. Y salió a vivir al Señor. Y se viste de una manera que les dice, ustedes así están vestidos. Es más, su comida, miel silvestre, que para judíos era inmunda, porque ahí se juntaban animales y morían, mosquitos y todo, morían en la miel. Y él se la comía. Entonces para eso era inmundo, aún así comía la miel. Cortó totalmente con la religiosidad. Martín Lutero dijo en una ocasión, quisiera ser de los que oyen, de los que escuchan y que se sientan y nada más. ¿Queremos ser de los que oyen, escuchan y se van?
Gracias a Dios que Lutero no fue así. Si no, nunca hubiera llegado a la Reforma. Versículo 9 que vemos aquí dice, Jesús dice, o Juan dice, yo he venido a bautizar con el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Vengo a habilitarlos con el poder. Es decir que ya se acabó, hermanos o queridos discípulos, ya se acabó esto de andar diciendo el poder y el poder y el poder y el poder. Ahora hay que experimentarlo. Entonces dice, yo vengo a bautizarlos con el Espíritu Santo. Vengo a darles una vida diferente, una vida de una dimensión diferente, de una dimensión que escapa a la lógica humana, una dimensión donde con unos par de peces y panes se puede alimentar una multitud, una dimensión donde se puede caminar sobre las aguas, una dimensión donde se puede hablar en otras lenguas que nunca ha aprendido jamás, una dimensión donde puede sanar a un enfermo, una dimensión donde puede traer paz al alma afligida. Una dimensión totalmente diferente, una dimensión en la cual se debe, hermano, debe contrarrestar, o el poder en esa dimensión contrarrestar, un poder que tenemos tendencia a olvidar muchas veces, pero que saliendo de aquí el Señor se enfrentará. Y el Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado por Satanás. Pero Él va en el poder del Espíritu. Y cuando vemos aquí Marcos y va desplayando y mostrando la vida de Cristo, Jesús necesitaba el poder del Espíritu porque se enfrentaría no solo a los religiosos, sino a las estratagemas de Satanás. Primero se le aparece, y eso lo veremos, primero se le aparece de frente, sin estar detrás de una serpiente, sin estar detrás de ninguna cosa. Aparece así al desnudo. Aquí estoy yo soy el príncipe de este mundo. ¿A qué vienes? No se asusten. ¿A qué viene? Vengo a rescatar la humanidad. Y ahí empieza la batalla. Y luego cambia de estrategia más adelante. Ya no aparece abiertamente, sino que se esconde detrás de religiosos, empuja de muchas maneras. Por eso que Cristo dice, los vengo a bautizar con el Espíritu Santo, porque el mismo enemigo que tuve yo, lo tendrán ustedes. Y el mismo poder van a necesitar. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sí? Esto no es cuento, esto es una realidad. Aquí es una batalla de verdad, querido hermano. Mire, es más, a veces uno viene cansado de afuera y trabaja en la semana, y yo entiendo, ayer había una hermana que estaba en la enseñanza, y yo las veía y me daba pena la mirada de atrás y decía, Dios mío, quítale el sueño, el cansancio, porque vienen corriendo del trabajo y vienen, es normal, es verdad, a veces pasa, pero a veces es el diablo que nos duerme. A veces son los pájaros que vienen aquí, así, uy, 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 y el otro gritando en el púlpito y el otro. Como que tenemos tendencia a no ir nunca al espiritual y a veces a todo espiritual. Pero equilibremos las cosas. Acá hay un enemigo. Ese enemigo dijo, Evidence hay que cerrarla. Cierren Evidence, denle duro al pastor, que caiga en pecado, los líderes que lo dejen todos. Aquí tenemos que darle duro, aquí no puede haber un testimonio de Cristo. Yo así veo la iglesia. ¿Cómo la ve usted? Mi iglesia, la máquina de café es una maravilla. Cuando yo llego en la mañana, me tomo mi cafecito. ¿Qué iglesia tiene máquina de café? Hasta el opticiano al frente viene a tomar café con nosotros. Esa es mi iglesia, de verdad. Tapí nuevo, qué gloria, qué lindo. ¿Dónde está? En mi iglesia, sí. ¿Y en qué reino usted está? En mi iglesia. Pablo dice que nosotros somos una milicia. Quiera Dios
que nos cambie el chip de religioso a la realidad a donde estamos viviendo. A la realidad de que si usted no ora por sus hijos, nunca van a ser salvos. A la realidad que si usted no ora por su esposo, nunca será salvo, o su esposa, o su familia. A la realidad que si no hacemos, como decíamos en el retiro de familia, si no hacemos cosas fuera de lo común, como Ana, que se fue al templo en Silo o en el tabernáculo y ahí lloraba a Dios amargamente hasta que el cielo se abriera, Samuel nunca hubiera nacido. Y quizás ni hubiera habido una transición desde los jueces hasta pasar por los reyes, ni Saúl ungido, ni David ungido. Pero por una mujer que dejó de ser religiosa, o me das un hijo o me muero, dijo Ana. Y hombre, dijo, para que yo lo consagre en el templo. Ni siquiera le dijo, hombre o mujer, lo que tú quieras. No, no, quiero un hombre. Porque había esas agallas espirituales. Amén. Pasemos al mensaje ahora. Ya nos queda poco tiempo. Por lo menos empecemos. ¿Sí? ¿O están apurados? ¿Ya se quieren ir a la casa? ¿Sí? ¿El suizo los manda? Veamos pues entonces. Veamos a Jesús. Cómo lo describe Marco. Lo describe de una manera, yo diría, ascendente. No es seguro que hijo de Dios en el principio de los versículos, aquí el capítulo 1, no es seguro que en el original griego está hijo de Dios. No es seguro. Pero Marco viene presentando poco a poco a este personaje que viene de Galilea, de una ciudad pobre, que se supone que de allá nadie viene a hacer la obra de Dios. Y lo va así presentando, lo conecta con el Antiguo Testamento, con Isaías, con Éxodo, y va describiendo a ese hombre. Y entonces ahora llegamos al punto donde lo va a describir. Por eso el mensaje se llama la identidad del Hijo de Dios. La identidad del Hijo. Porque entonces ahora sí, de manera abierta, va a describir quién es ese carpintero. ¿Quién es ese carpintero? Es como una especie de consagración, es una especie de vocación que en ese momento está ahí. ¿Pueden verlo? Ahí está Jesús, o más bien ahí está Juan, esperando que llegue el Mesías. Lleva ciertos meses bautizando personas. Y se presenta la situación como la vida de Isaías capítulo 6, cuando se consagra, cuando Dios lo llama y le dice quién irá por nosotros. Es una consagración, una vocación hacia hacer la obra de Dios. En el Evangelio, en Jeremías igualmente, los primeros capítulos habla de que él dice que es niño. No digas que es niño, soy niño, yo te pondré palabras, yo te pongo para que derribes, para que construyas. Entonces hay un llamado, hay una consagración y es enviado el profeta. Aquí Jesús igual que Moisés es llamado desde la zarza, se le dice quién eres tú, yo soy Jehová, o yo soy el que soy, y lo comisiona y le da la vara y dice: a partir de ahora ve y liberta a mi pueblo. Y aquí llegamos a la misma situación. Encontramos, hermanos, a Jesús que viene para ser bautizado. Y la gran diferencia con esta vocación, con este llamado ya consagración para que empiece la obra, es que aquí dice Dios que Él, es su Hijo. Esa es la gran diferencia. Pero no vayamos tan rápido. Veamos aquí el versículo 11. Ya nos quedan pocos minutos. Versículo
9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado. En la versión dice aquí, Reina Valera, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Nazaret está por acá, Jordán está por acá está el mar, el mar de Galilea. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Jesús se crió en Nazaret. Era su lugar. Y lo que está haciendo ahora Jesús, o lo que está describiendo Marcos, es algo muy importante. Lo que está describiendo es que Jesús está dejando su casa paternal. Ya llegó la hora. Ya tiene 30 años. Llegó la hora de dejar la carpintería. Llegó la hora de dejar a su madre. Llegó la hora de dejar a sus hermanas, a sus hermanos. Ha llegado la hora de que yo deje para siempre mi familia en el seno donde yo fui criado. Y sale de Nazaret y se va a ser bautizado. Pero en ese gesto, o en esto lo que escribe Juan o Marcos, lo que está diciendo es que ahora deja padre, madre y familia para hacer la obra que Dios le había encomendado. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje que dice que el que no dejare padre y madre, o el que no aborrece al padre y madre, no es digno de mí? Algunos chocan ahí porque dicen, bueno, ¿cómo aborrecer a los padres? Y por otro lado dice la Biblia que hay que honrar a los padres. Pero en realidad la traducción más sencilla sería que Jesús dice, el que no me ame con un amor tal que el amor que le tiene a sus familiares parezca pálido, no es digno de mí. Lo voy a decir de nuevo. Para los que estaban durmiendo, les voy a repetir, porque aquí hay compasión. Lo repito. Él dice, si tú no tienes un amor tan ferviente para mí, que comparándolo al amor que le tienes a tu familia, debe parecer pálido. Si no es así, no eres digno de mí. Es decir, que el amor que debemos tener al Señor, nuestra familia se debe dar cuenta. ¿Para dónde vas? Voy a la iglesia, a la reunión de oración. Ah, ya. ¿Y tú no vas? Sí, yo soy cristiano, pero no voy. Ah, ya. Entonces, ¿pero no vas al cumpleaños? No, yo voy a la reunión de oración. Pues hay un fervor tal que el amor que le tengo a mi familia, que lo debo tener, es pálido al lado del amor que le tengo a Cristo. Eso significa. Y Jesús, que había nacido para esto, llega el momento, le dice a su familia, hasta aquí llegamos. Y Marcos se ocupará de descreditar, entre comillas, a la familia, porque va a decir más adelante que la familia decía que estaba loco Jesús. No, para bajarle un poco la gloria, no quiere que la familia parezca como el heredero del reino o el heredero de la obra de Dios. Entonces rebaja las cosas. Y dice ahí, no, María y los hermanos andaban buscando a Jesús para llevárselo a la casa porque decían que estaba fuera de sí, estaba loco. Pero Jesús dice, llegó la hora, me voy rumbo a la vocación que Dios, mi Padre, me ha dado. Y por eso que Marco dice, viene de Nazaret y se va más a Galilea y llega al Jordán. Ahora, sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Mientras tanto, ¿qué sucede cuando va Jesús caminando a ser bautizado? Allá está Juan. Parece que Juan no sale del lugar donde está. Se mueve por ahí, pero él, ¿qué es lo que pasa? Porque él está ahí.
Recuerden que el ministerio de Juan solo duró 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Es que él andaba esperando que apareciera el Mesías, porque ese era, le habían dicho que aquel que descienda la paloma sobre él, ese es. Entonces él bautizaba a uno y bautizaba a otro, y quizás miraba a veces, este tiene cara de Mesías, lo metía al agua, salía, nada, siguiente. Y así la gente venía, iba y venía y se bautizaba. Hasta que al salir, hasta que llega un hombre de Nazaret que es igual que todos los demás, se parece a todos los demás, y hace la cola, y ahí está parado. Bautizan a otro y él avanza. Y avanza. Y de repente se enfrenta a Juan. Unos evangelios le dicen que hay un altercado ahí, tú no debes bautizarme, o soy yo, etcétera. Y lo mete al agua. Lo saca. Y cuando sale, dice el evangelio de Mateo, orando Jesús, se abrieron los cielos. Y bajó una paloma. Y se oyó una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se oye la voz del Padre. ¡Wow! ¡Qué experiencia la de Juan! Llegó la hora. Aquí está. Y el cielo se abrió. Como un preludio de que más tarde se abriría el velo del templo para tener acceso a Dios. Ahora sí, el cielo se abre. 400 años de silencio. Ahora Dios se muestra. Pero quiero acabar aquí. En realidad no he terminado, pero no quiero correr ni salir tarde. Solo decirles que Juan, él está feliz porque llegó al final de lo que él tenía que hacer. Pero en la próxima ocasión vamos a ver por qué en el Evangelio de Juan, cuando se presenta esta situación de que se le abre el cielo, Juan la dice de otra manera, muy diferente a lo que está aquí. Y hay una razón por qué él lo hace. Pero eso lo vamos a ver la próxima ocasión, si usted tiene tiempo de venir, por supuesto. Si no tiene tiempo. Pero yo creo que va a tener tiempo. Y una vez le dije a un hermano, cuando era jovencito, le dije, hermano, nos vemos el próximo domingo. En mi iglesia ya hace años atrás. Y él me dijo, que era español, si Dios quiere, hombre, me dijo. Y yo cometí el grave error de decirle, ¿cómo no va a querer Dios? Hombre, ¿cómo me dices eso? Que no sé qué, que no sé qué. Pero ¿cómo no va a querer Dios que vengamos? A menos que se vaya a la eternidad. Lo enterramos fines de mayo. Pero no creo que era Dios que tengamos la oportunidad de venir de nuevo a estudiar la palabra de Dios. Pero aquí concluyo y digo esto. No nos amoldemos a la religión. No crea que lo único que se llama religión en esta tierra es catolicismo. También hay evangelismo. También hay evangélicos religiosos. Al fin y al cabo, Apocalipsis capítulo 3 dice, los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo los libraré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los que guardaren la palabra de mi paciencia. Pentecostal, bautista, presbiteriano. Digo presbiteriano porque hay un pastor presbiteriano. Nada de eso cuenta para Dios. Lo que para Dios cuenta es guardar la palabra de Dios. El que me ama, el que me ama guardará mi palabra. Esa es la prueba de que amo a mi Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra de esta tarde que hemos recibido y porque tú nos llamas, al igual como vivía este hombre que tú enviaste. Hubo un hombre enviado de Dios, voz que clama en el desierto. Así de sencilla fue la presentación, Señor, de tu siervo Juan. Pero qué tremendo mensaje nos deja el que no nos amoldemos a las costumbres religiosas y que vivamos para la gloria de tu nombre. Que vayamos más allá que la religión. Que tengamos una comunión viva y real contigo. Esta tarde tú nos llamas a eso, Señor. Tú nos llamas a vivir una vida real, viva. Una comunión viva, como lo veremos, Señor, como eres tú con el Padre y el Espíritu. De qué manera hay esa vida y que esa vida la quieres compartir con todos aquellos que crean en tu nombre. Señor, ayúdanos a reflexionar en esta tarde. Que no es suficiente las formas religiosas. Que no son suficientes las palabras religiosas. Que no es suficiente, Señor, el cantar, ni siquiera leer la Biblia. Debe haber una comunión viva contigo. Queremos en esta tarde, Señor, rogarte que en tu misericordia nos ayudes, Señor, a volver a esa revelación y a esa comunión contigo. Precioso, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que haya en nosotros, Señor, ese deseo de tener una viva comunión contigo. Que los valores cristianos no sean, Señor, valores que ya hemos perdido hace tiempo. Que volvamos otra vez, como dijo el profeta Jeremías: me habéis abandonado. Me habéis abandonado por cisternas, por pozos rotos que no retienen agua. Yo, fuente de agua viva. Señor, tú dijiste que el que cree en ti, ríos de agua viva correrán por su interior. Señor, no nos podemos conformar con menos. Ayúdanos que esta semana que se abra nos encontremos o nos reencontremos con ese Dios que promete ríos de agua viva en nuestro interior. Que rebose la vida de Dios para otros. Tú no quieres una iglesia doblada, una iglesia, Señor, caída. Tú no percibes la iglesia de esa manera. Tu iglesia vive en medio de muchas dificultades, pero siempre ha estado con la cabeza en alto. Siempre ha luchado y siempre ha guardado la comunión con su Dios, la verdadera iglesia. Ayúdanos a todos nosotros, hijos, hijas, esposos, esposas, niños, adolescentes, ancianos, jóvenes, todos, que volvamos a Cristo. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y si vuestros pecados fueren como la grana, serán blancos como la blanca lana. Sí, Señor, a los que nos ven por internet igualmente, tu gracia les alcance. Y cada uno de nosotros reflexionemos y nos acerquemos más a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos.